Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisela Díaz, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana y estudio la carrera de Ingeniería Industrial en la modalidad semipresencial. Llevo la materia de Estadística Inferencial 1 con el profesor Juan Morales. Vamos a ver algunas definiciones sobre pensamiento estadístico. Dice, datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Los principios básicos del pensamiento estadístico es contexto de los datos, fuente de los datos, método de muestreo, conclusiones e implicaciones prácticas. Un ejercicio dice, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es imposible, posible pero muy improbable, o la C sería posible y probable. En Super Bowl, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Yo no conozco mucho de este deporte, pero tengo entendido que es una puntuación demasiado alta, que no se ha visto en la historia de este deporte esa puntuación. Así que diríamos que es posible, pero muy improbable. La Suprema Corte dice, Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Eso también no es muy común que suceda, podría ser, así que sería posible, pero muy improbable. Tipos de datos. Parámetro es una medición numérica que se describe algunas características de una población. Ejemplo, hay exactamente 100 senadores en el Congreso de Estados Unidos y el 55% de ellos son republicanos. La cifra del 55% es un parámetro porque está basada en la población de todos los senadores. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Ejemplo, en 1936, Literary Digest encuestó a 2.3 millones de adultos estadounidenses y el 57% dijo que votaría por Alf Landon para la presidencia. La cifra del 57% es un estadístico, ya que se basa en una muestra y no en la población completa de todos los adultos de Estados Unidos. Los datos cualitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones. Ejemplo, datos cuantitativos, las edades en años de los participantes de encuestas. Los datos categóricos son cualitativos o de atributo. Consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Vamos a ver este ejercicio. Dice, determine si el valor dado de es un estadístico o un parámetro. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Esto es un estadístico. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra.
Describe si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Lu en New York Times. Los datos son discretos porque resultan cuando un número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse. En este caso es un número contable, así que son datos discretos. Pensamiento crítico. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. La conclusión es que en el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Por pensamiento crítico, podemos poner una respuesta alternativa. Puede ser que no se trate de la manera de manejar. Se sabe que en el condado de Orange es un lugar de donde existe mucha discriminación, por lo que los caucásicos son mal vistos y están en la mira de las autoridades. Árbol de Navidad. El proveedor de servicios Internet America Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o un artificial. La AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefiere un árbol real. ¿Por qué? Considero que no, porque los usuarios de Internet American Online no son todas las personas que celebran la Navidad, como dice el ejercicio, por lo que esta es una respuesta, una muestra muy pequeña para darlo por hecho. Datos muestrales. Determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia concluyó que 707 casos de infecciones de tracto respiratorio superior se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children de Taylor et al. Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Esto es un experimento. Identifique qué tipo de muestreo se utilizó: aleatorio, sistemático, de convivencia, estratificado o por conglomeración. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador de un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Pugnupis, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Eso se trata de un sistemático. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos de cada una de ellas, que hay en cada una, los límites inferiores de clases son cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases.
Los límites superiores de clases son cifras más grandes que pueden pertenecer a diferentes clases. Las fronteras de clases son cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre los límites inferiores de clase consecutivos y dos fronteras inferiores de clase consecutivas de una distribución de frecuencias. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Determine el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. Número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. La forma de calcularlo, la anchura de clase es el valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. Comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elija el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, procede a enlistar los demás límites inferiores de clase. Sume la anchura de clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase. Después, sume la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero y así sucesivamente. La 5. Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. Tome el valor de cada dato y ponga una marca de clase adecuada. Agregue las marcas para obtener frecuencias total de clases. Pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1, es esta tabla, y siga el procedimiento anterior para construir una distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Incluye 7 clases. Aquí ya tenemos 7 clases. Como las tomamos, tomamos el número menor, que es el 60. De este lado tenemos pulsos de mujeres, aquí tenemos pulsos de hombres. Vamos a trabajar con los pulsos de mujeres. Tomamos 7 clases, que el número más pequeño es 60 y el número más alto es 24. Lo dividimos en 7 clases. Tomaríamos del 60 al 69 para lo que es la primera clase. El 70 inicia la segunda clase, así que el primer dato sería del 60 al 69 porque el 69 es un número anterior, un número entero anterior al número de la segunda clase. Aquí tenemos del 80 al 89. La segunda clase termina del 70 al 79, que es un número entero anterior a la tercera clase, y así sucesivamente hacemos nuestras 7 clases. La frecuencia nos dice que en esta tablita tenemos 12 frecuencias que se encuentran, 12 datos que se encuentran entre el 60 y el 69. ¿Sí? Si los contamos, veremos la primera. Aquí tenemos un dato, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces confirmamos que tenemos 12 frecuencias entre el 60 y el 69. Y si seguimos contando, podemos darnos cuenta que entre el 70 y el 79 tenemos 14 frecuencias. Entre el 80 y el 89 tenemos 11. Entre el 90 y 99, 1. Entre el 100 y el 109, 1. Entre el 110 al 119 no tenemos frecuencias. Y entre el 120 al 129 tenemos una frecuencia. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con el procedimiento como nos mencionaba. Dice que seleccionemos 7 clases, son las que ya seleccionamos en esta tablita.
Dice, calcule la anchura de clase. Nos decía el ejercicio que tomáramos el valor más alto menos el valor más bajo. Tenemos el valor más alto, que es 24, menos el valor más bajo, que es 60, entre el número de clases, como nos los mencionaba este ejercicio. Entonces, el valor más alto es 124 menos 60 entre 7 nos da 9.4. Para aproximarlo al siguiente número entero sería el número 10. El punto 3 decía, elija 60 como primer límite inferior de clase, ya que es el valor más bajo de la lista y un número conveniente. Entonces, eso fue lo que se hizo en este punto anterior. Y dice, sume la anchura de la clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior. Por eso fue que utilizamos en la tablita los números de frecuencias, que se le sumó 10 para el siguiente número inferior, que sería 60, el siguiente límite fue 70 y así se le fue sumando lo que es este número de 10, ¿ok? Entonces, para marcar el límite, como comentamos, sería del 60 al 69, 70 79, 80 89, 90 99, 100 109, 110 119 y 120 129. Listen los límites inferiores de clase de forma vertical, como se muestra en el margen. Al margen, como en la lista, podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Y las marcas de clase, son los puntos medios de clase. ¿Cómo se sacan estos? Vamos a lo que es la mitad. Del 60 al 69, la mitad sería el 64.5, 74.5 para la segunda clase, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5 son nuestras marcas de clase. Para sacar lo que son las distribuciones de frecuencias relativas, eh, tomando en cuenta los datos anteriores de la tabla 2.3, bueno, de la tabla 2.2, las distribuciones de frecuencia, vamos a leer una definición que es una distribución de frecuencia relativa. La frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proporción o una frecuencia porcentual, lo que quiere decir que es un porcentaje. ¿Cómo se saca? Pues la frecuencia de la clase por 100 entre la suma de todas las frecuencias. Entonces aquí ya tenemos enlistadas que es 60-69, la frecuencia relativa es 30, del 70 a 79 35, del 80 al 89 27.5, 90 al 99 2.5, del 100 al 109 205, del 110 al 119, como no tenemos ninguna clase ahí, ningún dato, es el 0%, el 120 al 129 tenemos el 2.5. Vamos a realizar lo que es la distribución de frecuencias en el programa Minitab. Ya tenemos aquí los datos capturados, pulsos de mujeres. Vamos a hacer otros dos ejemplos, que es pulso de hombres y radiación de dientes de leche. Vamos a comenzar con lo que es la gráfica de pulso de mujeres. Nos vamos a ir a lo que son gráficas, histograma. Utilizaremos lo que es simple, aceptar. Vamos a seleccionar pulsos de mujeres. Escalas, tomaremos tipo escala en Y. Vamos a usar lo que es las frecuencias. Damos a aceptar. Esperamos un poco a que haga nuestra gráfica. Tenemos aquí nuestra gráfica.
Vamos a agregarle lo que es el título. Le podemos poner distribución de frecuencias, pulsos de mujeres. Le vamos a agregar aquí lo que es el dato. Ya tenemos el dato. El ejercicio nos está dando por default, que será más clases, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 clases diferentes. Solamente queremos 7 clases, entonces le damos aquí doble clic a la escala. Aquí en seccionamiento podemos bajar lo que son los números de clases, le ponemos 7, le damos a aceptar y pues ya nos bajó a solamente 7 clases. Ok, entonces vamos a checar lo que son nuestros límites marcados. Tenemos que el límite que nos marca es de 55 a 65, 65 a 75, 75 a 85. Lo vamos a bajar un poquito nuestros límites. Le damos otra vez clic aquí y nos vamos a las posiciones punto medio. Vamos a marcar los diferentes, que son nuestros la mitad de nuestras clases sería 64.5. Lo dividimos con un espacio. Vamos a aceptar y ya cambió nuestros datos aquí. Entonces ya tenemos aquí nuestras, vamos a ver cuáles son nuestros límites superior y límite inferior y superior. Nos marcó 59.5 y a 69.5. Hay una diferencia de 0.5 solamente a lo que fue nuestra tablita manual. Así que está muy aproximado y esto está bien. No es mucha la diferencia. Es un margen de error muy pequeñito. Ahora, como comentamos en nuestra diapositiva, en nuestras distribuciones de frecuencias relativas podemos hacerla porcentual. Nos vamos aquí a Minitab, vamos a hacerla de manera porcentual, lo que es la misma, pero con porcentajes. Nos vamos a ir a gráfica, histograma, simple, seleccionar, y bueno, ya está seleccionado lo que son cursos de mujeres, lo vamos a seleccionar si queremos. Nuestras escalas, y aquí en frecuencia le podemos cambiar a lo que es porcentaje. Podemos poner lo que es el título de distribución de frecuencia por porcentaje. Okay. Vamos a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica.
Igual nos está dando más datos. Vamos a quedarnos solamente con 7 datos. Y vamos a seleccionar también las mismas marcas de clase que utilizamos, que fue 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Vamos a aceptar. Ok, aquí ya las tenemos. Nos da los mismos límites superiores e inferiores. Vamos a agregarle el dato. Y ya tenemos aquí que nos da los porcentajes. Si nos damos cuenta, estos porcentajes coinciden con nuestra gráfica en las diapositivas, que son el 30%, 35, 27.5, el 2.5, 2.5, 0 y 2.5. Lo vemos aquí en la diapositiva y nos da exactamente los mismos frecuencias relativas. Entonces, pues vamos a realizar exactamente lo mismo con las siguientes diapositivas, bueno, nuestro siguiente ejercicio, que es pulsos de hombres. Dice que utilicemos los puntos de los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Aquí nos está pidiendo que incluyamos 10 clases. Nos vamos a ir directo al Minitab. Ya lo sabemos hacer manual. Nos vamos a ir directo al Minitab para realizar lo que son los pulsos de hombres. Estadísticas, nos vamos a gráficas, histograma simple, seleccionamos pulsos de hombres y tomamos la escala de frecuencias, damos a aceptar, en etiquetas le ponemos distribución de frecuencias, pulso de hombres. Ok, vamos a aceptar. Nos está dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clases. Vamos a editarla. Bueno, vamos primeramente a agregarle lo que son el dato. Ya los tenemos. Vamos a seleccionar 10 clases. Ok, entonces también podemos hacerla de manera porcentual. Vamos a gráficas, histograma simple. Ya he seleccionado cursos de hombres. Cambiamos lo que es nuestro tipo de escalas a porcentaje. Vamos a aceptar y le ponemos por porcentaje, ¿no? Bueno, sería frecuencia de frecuencia relativa porcentaje. Vamos a adicionarle lo que es el dato. A ver, ahí. Y aquí tenemos los porcentajes, ¿no?
que nos da el 15%, 17.5, 17.5, 22.5, 5%, 0%, 10%, 10% y 2.5%. Ok, haremos un ejercicio más que va a ser con la radiación de dientes de leche. Vamos a leer lo que es la diapositiva. Ok, radiación de dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milikelquereles, algo así, que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania, nacidos después de 1979, con base de datos de Unexpected Rise in Strontium de 90 in US, de Sirius Steer in the 90s, de Mangano et al. Science of the Total Environment. Construye una distribución de frecuencias de 8 clases. Tenemos ya los datos capturados en Minitab, que son estos datos de aquí. Para verlos un poco más claros. Okay. Son también 40 datos, igual que los otros ejercicios. Nos vamos a gráficas, histograma, tomaremos la simple, radiación de dientes de leche. En escala tomaremos la escala de frecuencias, aceptar. Nos vamos a etiquetas. Le cambiamos el título. Frecuencia, radiación, dientes de leche. Vamos a hacer en aceptar. Vamos a agregarle el dato. Aquí nos tiene que mostrar lo que son los 40 datos. Y nos está marcando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Vamos a cambiarle porque nos está pidiendo el ejercicio que utilicemos 8 clases solamente. Tenemos 9, le vamos a bajar una. Le vamos a aceptar. Ya tenemos nuestras 8 clases. Igual serían, acá vienen lo que son los 40 datos. Y nos está marcando un margen de entre 110 a 120 en lo que es los que son los superior e inferior. Los límites superiores e inferiores de 120 a 130, de 130 a 140 y así sucesivamente, ¿no? Lo haremos también de manera porcentual. Gráficas, histogramas simples. Desde leche, escalas en Y, aquí sería en porcentaje. Ok, aquí ya tenemos nuestros datos porcentuales. Nos da en la primera clase, bueno, nos marca 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a cambiarle también a 8 solamente clases. Y la tenemos lista.
nos cambiamos a 8 clases. Ok, vamos al siguiente tema que se llama histogramas. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa las clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. La altura de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Nuestro ejemplo dice, los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center of Health Statistics, National Health and Nutrition Examination Survive. La edad está dada en años, EST, es estatura en pulgadas, PE es peso en libras, cint es circunferencia de la cintura en centímetros, pulso es frecuencia de pulso en latidos por minuto, sist es presión sanguínea sistólica en mmHg, días es presión sanguínea diastólica, col es colesterol, IMC es índice de masa corporal, mus es longitud del muslo en centímetros, codo es anchura de codo en centímetros, muñ es anchura de la muñeca y bra es circunferencia del brazo. Realizar el histograma de edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y IMC, índice de masa corporal. Tenemos aquí en Minitab ya los datos capturados. Son 40 datos de cada uno. Como lo mencionaba, edad, estatura, peso, pulso de hombres y IMC. Vamos a hacer la gráfica. Nos vamos a ir a gráficas, histograma y utilizaremos con ajuste. Seleccionaremos lo que es la edad. Vamos a ponerle un título que es histograma de edad. Y tenemos nuestra campana de Gauss. Tenemos aquí en la X nuestros datos en edades. Y en lo que son las Y son las frecuencias. Tenemos nuestros límites inferiores y nuestros límites superiores. Y nos da lo que es el valor de cada uno. Por ejemplo, este dice barra valor número 8, que es nuestra frecuencia está en 8. Tenemos en esta 4, sus límites inferiores y superiores que son 21 y 27. Si vemos aquí la frecuencia está en el 4, en el 8 igual, 27 al 33. El valor, la barra de valor va en 5, 33 a 39 los límites. 5 igual, 39 al 45. Aquí tenemos un solo valor y es del 45 al 51. En la barra, en la siguiente barra tenemos frecuencia de 7 con los límites del 51 a 57. Aquí un solo valor de 57 a 63. Y tenemos de este lado, bueno, aquí no tenemos datos. Otro valor y la clase del... Vamos a ver. No los dejo ver.
69.75. Tenemos pocos datos aquí en esta gráfica, lo que es la media, que está en 35.48, la desviación estándar y lo que es el número de datos. También esta es una gráfica demasiado sencilla. Podemos realizar otra gráfica un poquito más completa, que es, vamos a ver en estadísticas básicas. Nos vamos en resumen gráfico. Seleccionamos la edad. Ya tenemos un nivel de confianza del 95%, que es el más común y el que tomaremos. Y como podemos ver, aquí tenemos una campana de Gauss un poco más con un poco más de datos. Vamos a analizar un poquito lo que es la prueba de normalidad de Anderson-Darling y los datos que nos da. Primero tenemos lo que es el A cuadrado al 0.77 y el valor de P, que el valor de probabilidad puede ser de 0 hasta 1. Por lo regular se utiliza un nivel de confianza del 95%. Entonces el nivel de significancia sería pues del 100 menos el 95% sería del 5%. Y tomamos como referencia el 0.05. Entonces, si es menor al valor de 0.05, como en este caso, nos indica que tenemos evidencia suficiente para decir que los datos no están distribuidos normalmente y tenemos un sesgo hacia el lado izquierdo, como se ve en esta gráfica. También tenemos lo que es la media, que es la suma de todos los datos y se saca el promedio de los datos, ¿sí? Que sería el 35.475. La desviación estándar, que esto es qué tan alejados están los datos de la media. La varianza, que es la desviación estándar al cuadrado. La simetría o el sesgo, que está más pronunciada hacia la derecha, como vemos aquí. La curtosis es cuando hay valores negativos. Está un poco plana esta campana de Gauss. La N es el número de datos, que son 40 datos. Tenemos lo que son un mínimo, lo que es el dato mínimo, que es 17. El primer cuartil vendría siendo, por ejemplo, el cuarto. La mediana, el tercer cuartil sería como el 75% y el máximo, ¿verdad? Que es el 73%. Y pues el intervalo de confianza del 95% para la media, 95% para la mediana y 95% para la desviación estándar. ¿Sí? Aquí es donde lo podemos ver. ¿Sí? Tenemos más datos hacia la izquierda y está pues un poco alargado lo que es para que vean que no están normalmente distribuida. Si estuviera normalmente distribuida estaría como más en piquito aquí en medio. Sin embargo, pues los datos están más inclinados hacia la izquierda con un solo dato alto del lado derecho. Podemos ver lo mismo en las siguientes gráficas, tomar lo que es la estatura. Nos vamos a estadísticas básicas, directamente a checar los datos, bueno, la campana de Gauss con más datos. Nos vamos a resumen gráfico y tomaremos lo que es la estatura en esta ocasión con el mismo nivel de confianza. Y esta es nuestra gráfica. ¿Sí? Tenemos A cuadrado del 0.27, valor de P de 0.669. Aquí tenemos unos datos un poquito más, más derechito, lo que es más distribuido normalmente.
Por eso está un poco arriba de lo que es el 0.0%. Pero de lo que es el 5%, la media el 68.35, desviación estándar del 3, pues la varianza que es la desviación estándar al cuadrado, que es el 9.118, la simetría de 0.045, kurtosis de 1.50, tenemos 40 datos también, el mínimo de 61.300, el primer cuartil de 66, mediana del 68, primer cuartil del 70, del tercer cuartil, perdón, del 70 y el máximo del 76.2. Nuestros datos están muy bien distribuidos con el mismo nivel de confianza. Vamos a checar lo que es la de peso. Estadísticas básicas, resumen gráfico, seleccionamos lo que es peso, vamos a aceptar y tenemos todavía un poco más distribuida normalmente esta campana de Gauss. Tenemos el al cuadrado del 0.35, valor de probabilidad, sigue estando entre el 0 al 1% y nos da el 0.552. La media del 172, desviación estándar de 26, la varianza 693.12, asimetría de 0.37, kurtosis de 116, número de datos 40, un mínimo 119, primer cuartil 152, una mediana de 169, tercer cuartil de 190, el máximo de 237 y con un nivel de confianza del 95% para media, mediana y estándar. Tomaremos el siguiente dato que son los pulsos de hombres. Sería el pulso. Estadísticas básicas, resumen gráfico, nos vamos al pulso de hombres y aceptar. Aquí nuestros datos cambiaron un poco. Nuestra gráfica está un poco más inclinada hacia la izquierda. Y tenemos un A cuadrado de 1.41, el valor de probabilidad de 0.005, media de 69.4, desviación estándar de 11.29, varianza de 127, asimetría de 68.68 y kurtosis de 163 con 40 datos, mínimo de 56, primer cuartil de 60, mediano de 66, tercer cuartil de 73, el máximo de 96 y el nivel de confianza del 95% para media, mediana y estándar. Esta está un poco más plana que las anteriores, con una inclinación más a la izquierda, y vamos a checar lo que es nuestra última gráfica. Estadísticas básicas, resumen gráfico y vamos a checar lo que es el IMC, índice de masa corporal. Tenemos una gráfica un poco más distribuida normalmente. Tenemos el valor de P del punto 261, mediana de 25.98, desviación estándar del 3.431, varianza de 11.770, asimetría del 0.35, kurtosis de 0.13, 40 datos, mínimo de 19.6, primer cuartil
el 23.575, 26, la mediana de 26.200, tercer cuartil de 27.700, máximo de 37.2 y con los mismos niveles de confianza que seleccionamos, que fue del 95% para mediana, media y estándar. Ok, en gráficas estadísticas, el objetivo de las gráficas de estadísticas. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para presentar un conjunto de datos que revele la manera clara algunas características importantes. Es el polígono de frecuencias. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase de polígonos de frecuencia. Se construye a partir de una distribución de frecuencias. Un ejemplo dice: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Tenemos el pulso de latidos de hombres y de mujeres. Bueno, en este caso sería de hombres, digo, perdón, de mujeres. Tenemos 40 datos aquí. Los pulsos de mujeres, vamos a checarlo de la siguiente manera. Entonces abre en mitad. Vamos a hacer lo que son los polígonos de frecuencia. Nos iremos a gráfica. Gráficas de barra. Utilizaré los valores de una tabla. Una barra, simple. Tenemos aquí gráfica, polígonos de frecuencia. Tenemos nuestras marcas de clase en lo que es la columna X y las frecuencias en la columna Y. Están ordenadas conforme se fueron presentando las marcas de clase en el eje X y en el eje Y las frecuencias que comentaba. Para hacer nuestros polígonos de frecuencias relativas, nos vamos a gráficas, gráficas de barras. Tomaremos los valores de una tabla, una simple. Igual vamos a seleccionar frecuencias, marcas de clase. Ok, aquí tenemos ya
el eje Y tenemos las marcas de clase y ahora tenemos en el eje los porcentajes. ¿Sí? ¿Ok? En el siguiente vamos a realizar lo que es el siguiente ejercicio, que vamos a utilizar lo que es la tablita de los pulsos de hombres. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres, construir un polígono de frecuencias con estos datos, crear tabla y realizar gráfica. Vamos a nuestro Minitab, donde ya tenemos los datos capturados en la de hombres. Nos vamos a nuestras gráficas, gráficas de barras, valores de una tabla, tomaremos la simple, nos vamos a seleccionar marcas de clase, bueno, la frecuencia primero, y de este lado va a ser lo que son las marcas de clase. Y aquí es donde la tenemos. Para hacer lo que es nuestra gráfica de frecuencias relativas, gráfica de barras, seleccionamos a una tabla simple y aquí en este caso ponemos frecuencia relativa. Bueno, le etiquetamos como gráfica de polígonos de frecuencia relativa. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos ya lo que son los porcentajes. Vamos a seleccionarlo. Las marcas de clase en la parte de la de la Y y de la X, perdón. Y en las frecuencias relativas tenemos los porcentajes. Ok, tenemos lo que es la gráfica de ojiva. La gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representan frecuencias acumuladas y sirve para determinar un número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva, una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Dice, la siguiente tabla representa pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con con estos datos. Nos vamos a ir pues a abrir lo que es el Minitab. Tenemos ya lo que son las fronteras de clase y las frecuencias ya capturadas aquí. Nos vamos a ir a lo que es gráficas de barras. Seleccionaremos valores de una tabla. Seleccionamos la simple. Y vamos a seleccionar lo que son frecuencia. Y en la variable categórica ponemos las fronteras de clase. Opciones, nos vamos a predeterminado y acumular en Y en X. Damos OK. Lo etiquetamos, vamos a ponerle un título y pues le ponemos gráfica de ojiva.
En los datos vamos a seleccionar símbolos y líneas de conexión. Bueno, vamos a quitarle. Ok, ya, solamente quité lo que fue las barras y así es como quedaría nuestra gráfica de ojiva. En la gráfica de ojiva nos ayuda a encontrar pues todos los datos que están por debajo de un valor. Y tenemos lo que son las fronteras de clase aquí y lo que es el acumulado de frecuencias en lo que es la Y. Así es como nos queda nuestra gráfica de ojiva para verla más claramente. La abrí un poco. Y ok, vamos a ver lo que es la gráfica de tallo y hojas. La gráfica de tallo y hojas es una gráfica de tallo y hojas representa datos cuantitativos separados, cada valor en dos partes, el tallo y el dígito ubicado en el extremo izquierdo y la hoja, el dígito del extremo derecho. Ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de mujeres. Construir una gráfica de tallo y hojas con estos datos. Yo ya tengo aquí lo que es la gráfica de tallo y hojas. Ok, vamos a irnos a lo que es gráfica de barras. Conteo de valores únicos, vamos a seleccionar la simple. Pulsos de mujeres. Vamos a seleccionar, bueno, ya está seleccionado lo que son barras. Damos OK y aceptar. Ok, esta es una gráfica de tallo y hojas. Podemos ponerle aquí el nombre. Tenemos en el eje de las Y las frecuencias y en el eje de las X los pulsos de mujeres. Podemos adicionar lo que es la etiqueta. Ahí es donde tenemos nuestros datos. Okay. Podemos volver a hacerlo con la de hombres.
¿ok? Igual tenemos en el eje de las frecuencias, el conteo, y en el eje de las X, los pulsos de los hombres. Y esta es la sencilla gráfica este, de barras. Por último tenemos lo que es la gráfica de Pareto. La gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Gráfica de Pareto, un ejemplo sería en una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas, requiere analizar su proceso de SMT, que es Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realiza las gráficas de Pareto con los siguientes datos y determina cuáles son los mayores problemas de los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. En una empresa de inyección de plásticos, se requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de un proceso. Realiza una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determina cuáles son los mayores problemas de los cuales se deberá enfocar para mejorar la calidad. Ok, para este primer ejercicio tenemos ya los datos aquí. Tenemos lo que fue la fecha. Tenemos bastantes datos. Más de 4,000, casi 5,000 datos. Vamos a hacer lo que es nuestra gráfica de Pareto. Nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad. Y tenemos lo que es gráfica de... Aquí tenemos en defectos o datos de atributos, le ponemos defectos que ya están seleccionados. En frecuencia sería lo que es la cantidad, que también ya la tenemos seleccionada, porque ya hicimos una revisión de este ejercicio. Y combinar defectos, no podemos poner 100% porque nos marcaría error, así que ponemos el 99.999% y nos da nuestra gráfica. Aquí es como tenemos, esta es la gráfica de Pareto de defecto. Todos los datos que nos tiene aquí los defectos podrían ser corto, soldadura, levantado, ausente, desalineado, invertido. Todos los datos nos va marcando de una manera, desde el problema más mayor. Si nosotros entramos, nos indica desde el valor más alto por los problemas que tienen de defecto este diagrama. Bueno, estos, las tarjetas electrónicas pueden ser problemas de defecto por corto de soldadura, porque es ausente, desalineado, soldadura mal refluida, soldadura insuficiente, levantado, pin levantado, invertido, dañado o equivocado. Nos va a marcar desde el defecto más mayor que hay. Eso es para ubicarlo.
tenemos que serían 1021 piezas que tienen defecto por corto de soldadura. En ausente serían 925. En desaliñado tenemos 851. Así sucesivamente va bajando. Y por ejemplo, equivocado tenemos solamente 19 piezas. En el caso, si nos ponemos en los puntos, para la línea acumulada, nos va marcando los datos sumatorios. Por ejemplo, si tenemos aquí 1021 y acá tenemos 925, en este punto te va a dar el acumulado de esos dos, que es 1946, y así sucesivamente nos va a dar acá de este lado. El siguiente punto sería 2797, porque se le sumó los 851, y así nos va a ir marcando hasta el 100%, ¿no? Tenemos 4748 datos. Entonces, nos va marcando esta gráfica de Pareto, sirve para eso, para saber cuál es el dato mayor, o por ejemplo, en este caso, el defecto de la pieza, este, más recurrente, que es el corto por soldadura, ¿no? Vamos a ver la siguiente gráfica, con el último ejercicio, que sería la empresa de inyección de plásticos. Tenemos ya aquí un Minitab con estos datos. Espera, vamos a que abra. Igual vamos a recordarlo. Dice: una empresa de inyección de plásticos requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Tenemos que realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas de los cuales se deben enfocar para mejorar esta calidad, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí nuestra gráfica y todos los defectos: malformaciones, coloración incorrecta, piel naranja, entonces, rebaja excesiva, y así sucesivamente. Vamos a realizar nuestra gráfica, que es en estadísticas, es herramientas de calidad. Nos vamos a nuestro diagrama de Pareto, vamos a seleccionar defecto, y las frecuencias vamos a seleccionar lo que es la cantidad. Y tenemos aquí, vamos a ver el 99.999%. Le damos a aceptar y hacemos nuestra gráfica de Pareto, ¿no? Analizamos un poco. Nuestro defecto primordial es el plástico que viene con malformaciones. Nos ponemos en la gráfica y nos dice que hay 329 piezas con malformaciones. De coloración incorrecta tenemos 301, y sumando las dos nos da 630. El valor de la tercera, que es huecos, tenemos 147 piezas dañadas con huecos, y si las sumamos con los defectos anteriores nos da 777. Las de rebaja excesiva da a 142 piezas dañadas por esta causa, y la sumatoria sería de 919. El valor de la tercera sería por marcas negras, son 112 piezas dañadas, sumándolos nos da 1031. Acabado incorrecto son 45 piezas, entonces nos da un poquito más, que serían 1076. La piel naranja tenemos 31 piezas dañadas, que nos da un 11.107,
Y por último, las líneas de flujo visibles. Tenemos 17 piezas y nos da un total de 1124. Ok, entonces ya analizamos esta última gráfica. Entonces, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Esta información fue sacada del libro de estadísticas de Mario F. Triola en la 8ª edición. Muchas gracias.